Una feliz tarde para todos. Es muy grato saber que tenemos este importante número de asistentes con nosotros para poderles transmitir una serie de reflexiones y de inquietudes y por supuesto también de posibilidades frente al recién expedido decreto 639 de 2020, que es el que consagra el programa de apoyo al empleo formal, o PAE. ¿Qué es lo que nos proponemos conocer el día de hoy? Lo siguiente, vamos a abordar cuáles son los requisitos que deben cumplir los beneficiarios, las empresas que se pueden acoger a este programa PAEF. Vamos a verificar si es posible que el mismo aplique para entidades sin ánimo de lucro. ¿Cuál sería en esa misma medida el monto del beneficio o del aporte o del auxilio que el Estado va a brindar a estas compañías? Y un aspecto no menos importante es poder saber los empleados o el número de empleados que se pueden ver acogidos por este auxilio estatal y por supuesto la modalidad, digamos, contractual o de vinculación que deben tener los empleados para que se vean, digamos, arropados por este beneficio. El decreto también entonces establece unas líneas procedimentales o al principio muy sencillas, como decía el doctor Mauricio, pues dependemos de una serie de regulaciones posteriores. Entonces vamos a ver por lo menos hasta ahora hoy 11 de mayo, pues qué tenemos frente a este particular con el decreto 639. Vamos a conocer igualmente cuál es la vigencia de este beneficio, cuándo habrá lugar a restituir ese valor o esa cantidad que el Estado aportó para el pago de las nóminas, para que ya entonces concluyamos, digamos, con tres aspectos importantes, como serían las situaciones o las regulaciones varias que trae el decreto. No menos importante, el rol de la UGPP dentro del programa de auxilio a las empresas y por supuesto que está pendiente de reglamentación porque digamos que anticipándonos un poco a las conclusiones, pues vamos a ver que hay muchos aspectos que quedaron todavía en el tintero y que es necesario que sean aclarados vía un decreto reglamentario posterior al que estamos estudiando el día de hoy. Entonces la invitación es a que escuchemos muy atentamente lo que les queremos compartir y con mucha prudencia empecemos a analizar eh, eh, qué tanto cumplimos o no para podernos postular a este tipo de beneficios mientras salen las respectivas reglamentaciones. Lo primero que tenemos que decir es que los beneficiarios de este programa de ayuda al empleo formal son exclusivamente personas jurídicas legalmente constituidas. ¿Esto qué quiere decir? Que nos excluye de tajo a la posibilidad de que los empleadores, personas naturales, se puedan acoger a este beneficio. Puntualmente, de cara a las personas jurídicas legalmente constituidas, ellas deben estar debidamente creadas antes del 1 de enero del 2020 con su respectivo registro mercantil mínimamente renovado al año 2019, si es el caso. Un aspecto bastante importante y que es uno de los aspectos centrales de los beneficiarios o de las condiciones que deben cumplir los beneficiarios para acceder a este programa de ayudas es acreditar, comprobar una disminución del 20% de sus ingresos, que es lo que da lugar a que el Estado, digamos, intervenga con este auxilio. El beneficio no se puede solicitar por más de 3 veces, en 3 meses el beneficio solamente se puede pedir una vez mensual y máximo por 3. Y por último, como requisito que se le exige a estas personas jurídicas es tener una cuenta bancaria o una cuenta de depósitos bancarios en un banco o una entidad financiera debidamente instituida en nuestro estado y bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, como podemos ver, de entrada hay una gran restricción en el sentido de que solamente aplica para empresas y no para personas naturales. Cosas importantes para advertir de estos recursos.
Lo primero es que por tratarse de personas jurídicas cabe cualquier ente moral. Nos han preguntado si se trata solamente de sociedades anónimas. No, o de SAS, no, tampoco. Cualquier persona jurídica, incluyendo aquellas que no necesariamente tienen un tipo societario, pero ingresan en el grupo de personas jurídicas. Esto incluye, obviamente, a las compañías o a las entidades sin ánimo de lucro, habiendo quedado una dificultad grande en las entidades sin ánimo de lucro, porque inclusive no había que referirse a ellas son personas jurídicas per se. No obstante, vamos a ver que en los requisitos pusieron allí un requisito de presentar el RUT, en el cual se establezca que pertenecen al régimen especial tributario para las entidades sin ánimos de lucro, y allí haríamos una exclusión entonces, o estaría excluyendo el decreto con fuerza de ley a algunas entidades sin ánimo de lucro que no necesariamente se encuentran escritas en el régimen especial de tributación de este tipo de entes. Obviamente, eso es un asunto interpretativo que merece también la regulación. Allí tendríamos dos posibilidades. Posibilidad número uno, que el reglamentario diga, no, mire, no hay ninguna dificultad con que las personas no se encuentren en el régimen tributario especial, bastaría entonces con que presentaran su certificado en el cual se establece que son una persona jurídica, porque cubrirían la norma general. Eso lo podría decir el decreto reglamentario. O el reglamentario podría afirmar lo que pareciera que pretende establecer la ley, y es solo aquellas empresas, solo aquellas entidades sin ánimo de lucro que pertenezcan al régimen tributario especial, entonces tendrían cabida dentro de este programa de apoyo al empleo formal, lo cual sería ilógico y rompería con el principio de igualdad. Un segundo fenómeno importante es que puede ser sometido a una inconstitucionalidad este decreto en cuanto a los beneficiarios, porque no existe ninguna razón respecto de la generación de empleo y la formalidad para que las personas naturales que son empleadores, algunas personas naturales que son empleadores con muchos trabajadores, quedaron excluidas por este decreto, a menos de que venga un decreto especial para ellas, pero no hay ninguna justificación constitucional para que se hayan excluido las personas naturales. Lo que puede ocurrir acá es que el gobierno saque un nuevo decreto diciendo que las naturales se podrán, digamos, someter a este mismo programa cumpliendo los mismos requisitos, por ejemplo, o saque un decreto adicional con unos requisitos especiales para las personas naturales, o en el control de constitucionalidad posterior, que es obligatorio para todos los decretos con fuerza de ley de los estados de emergencia económica y social, la Corte diga, mire, personas jurídicas debe entenderse como cualquier persona empleadora en Colombia. Otra pregunta que nos han hecho frecuentemente es, oiga, ¿son constituidas antes del 1 de enero del año 2020? Y ahí en el fenómeno de la constitución de la sociedad hay que tener en cuenta que algunos tipos societarios, como las sociedades por acciones simplificadas, solo quedan finalmente constituidas con su registro en Cámara de Comercio. Pero algunas otras figuras societarias, como por ejemplo una sociedad constituida por escritura pública del régimen limitada, quedaría algo extraño, o habría una dificultad allí si fue constituida, por ejemplo, el 28 de diciembre de 2019 y se registró el 10 de enero del año 2020. Caso en el cual la compañía sí quedó constituida en el año 2019, es decir, antes del 1 de enero del 2020, pero su registro en Cámara de Comercio quedó en el 2020. No sabemos si en el decreto reglamentario van a hacer alguna aclaración sobre aquello, o se hará esta discusión jurídica seguramente para quienes pertenecen y para quienes no pertenecen. Recuerden ustedes que respecto del registro mercantil se pide que estas personas lo tengan renovado por lo menos hasta el año 2019. Esto porque obviamente la renovación del 2020, ustedes recuerdan, quedó aplazada hasta el 3 de julio. Entonces, pues valdría solamente solicitarles que cumplan el requisito hasta el año 2019. Respecto de la certificación del 20% en la disminución de los ingresos, pues tenemos una paradoja. El mismo decreto establece que será entonces el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el que establezca la metodología. Yo he escuchado ya y he visto en redes gente hablando de promedio de los últimos 3 meses, promedio del año anterior, comparativo con abril del año pasado, todo el año pasado promedio contra los 3 meses que van del año.
etcétera. Esa metodología realmente no ha sido expedida a través de un decreto reglamentario y lo necesitará el Ministerio de Hacienda y Crédito Público establecer esa metodología. Hay varios factores que se van a presentar. Cuando se dice que hay una reducción del 20%, por ejemplo, si lo comparáramos con el año anterior, pues sería de más del 20%. Porque recuerden ustedes que tenemos un ajuste inflacionario, entonces si la inflación es del 5%, entonces realmente la reducción es del 25%. Si se compara, por ejemplo, con el promedio de todo el año anterior, recuerden que tenemos compañías que son estacionales y unas épocas del año tienen más ventas, otras menos ventas. Ahí está difícil la cosa para el Ministerio de Hacienda para evitar que se creen unas especies de injusticias con ese fenómeno. Ese certificado de disminución del 20%, pues establece el mismo decreto que lo tiene que realizar el representante legal, el contador y el revisor fiscal. Ahí vamos a tener varias discusiones respecto de las normas de auditoría que tengan que aplicar contadores públicos y revisores fiscales para poder expedir esa certificación. El alcance mismo de esa certificación por parte del contador público y el revisor fiscal, porque comprometen en todas sus formas la responsabilidad disciplinaria, comprometen la responsabilidad penal, todos los que firmen los certificados, y comprometen a su vez una responsabilidad fiscal. Entonces, veremos un poco más adelante cuál sería esa situación. Doctor Sebastián. Gracias, doctor Mauricio. Bien. También lo que mencionábamos acá entonces de cara a las entidades sin ánimo de lucro, que existe pues como esa dualidad en cuanto a cómo se va a interpretar si realmente dichas entidades sin ánimo de lucro pues deben hacer parte o no de ese régimen tributario especial en las cuales ya se pueden beneficiar, en vista de que el decreto no dio como esa claridad y habida cuenta que una entidad sin ánimo de lucro debidamente constituida es una persona jurídica en todo el sentido de la palabra, pues así esta entidad sin ánimo de lucro no esté cobijada por ese régimen tributario especial, pensaríamos que también pudiera ser partícipe o beneficiaria de este auxilio. Sin embargo, pues estaríamos dependiendo de lo que nos establezca a futuro la posterior reglamentación frente a esto. Continuando entonces, ya mencionábamos entonces que las entidades sin ánimo de lucro pues no tienen por qué demostrar la disminución de sus ingresos al 20%, como lo mencionábamos ahora, ya que eso solamente o queda reservado solamente para las sociedades comerciales o demás entes jurídicos que realmente sí operen bajo un objeto misional lucrativo en aras pues de poder acceder a este beneficio. Bien. ¿Cuál es el monto del beneficio del programa de ayudas a empleos formales? Esto nos lo establece la misma norma. Debemos hacer, digamos, esta operación consistente en tomar el número de trabajadores y a partir del 40% de una base del salario mínimo, eso sería, digamos, el valor del aporte estatal que la empresa recibiría por cada trabajador de manera mensual por la duración que tenga pues este beneficio. Eso, digamos, en plata blanca, en términos redondeados, estaríamos hablando de que aproximadamente por cada trabajador la empresa podría recibir un valor de 350.000 pesos por cada uno de ellos, con independencia del salario que tenga el trabajador, porque la norma lo restringe muy claramente en el sentido de que el cálculo se hace exclusivamente sobre la base del salario mínimo y no sobre la base del ingreso base de cotización ya real o efectivo que tenga el colaborador dentro de la seguridad social. Y también para que lo tengamos muy claro, que también hemos recibido bastantes consultas o preguntas en ese sentido, no quiere decir que el Estado esté autorizando una reducción automática al 40% de todos los salarios, no. Solamente lo que está tratando de hacer el Estado es apoyar con una cantidad que equivale al 40% de un salario mínimo el monto de las nóminas que los empleadores pagan mes tras mes. Entonces es allí que es así como se debe determinar el valor de este beneficio, tomando el número de trabajadores sobre la base del 40% de un salario mínimo, y eso sería, digamos, el valor que efectivamente recibiría consignada la empresa o la compañía en su respectiva cuenta bancaria si efectivamente se postula y le es concedido, entonces el beneficio. Continuando entonces, ya mencionábamos entonces que las entidades sin ánimo de lucro pues no tienen por qué demostrar la disminución de sus ingresos al 20%, como lo mencionábamos ahora, ya que eso solamente o queda reservado solamente para las sociedades comerciales o demás entes jurídicos que realmente sí operen bajo un objeto misional lucrativo en aras pues de poder acceder a este beneficio.
Lo encontramos entonces en el artículo 3º del decreto 639 del 2020. Bien. Un aspecto no menos importante de cara a poder saber como empresa cómo nos vamos a cobijar o a beneficiar por este auxilio es el cómo determinamos el número de empleados que se van a ver cobijados por el programa de auxilio al empleo formal. Y para ello entonces tenemos que tener en cuenta esta circunstancia. El número de trabajadores que se van a ver beneficiados por este programa de subvención o por este programa de auxilio al empleo formal es el menor valor entre los empleados que estén activos en la seguridad social en la pila a febrero del 2020 y frente al número de trabajadores que la compañía, que el representante legal al momento de suscribir la postulación manifieste allí. Entonces, el número menor de trabajadores que nos dé entre esa comparación va a ser el número digamos, de beneficios o de auxilios que en última instancia recibirá el empleador o recibirá la compañía puntualmente. Y esto, digamos, es una forma que a través de la UGPP el Estado va a tener la posibilidad de mirar, digamos, cómo ha fluctuado, cómo se ha visto afectado el desempleo, porque es muy seguro o es muy probable que a estas alturas del mes de mayo ya del 2020, con lo avanzado que ya está el tema del aislamiento preventivo obligatorio, la cuarentena y demás, pues la caída en la economía y así. Entonces es muy factible que pues muchas empresas pues ya hayan prescindido de un número importante de trabajadores. Entonces, como la idea o la filosofía tras del decreto es que quienes se vean cobijados sean realmente trabajadores aún activos. Por eso es que el mismo decreto nos hace esta advertencia bien importante y es que en el mes de la postulación, al cual la empresa quiera aplicar para acceder al beneficio, los trabajadores no deben tener reportada la novedad de suspensión o de licencia no remunerada, porque en últimas, para ojos de la Seguridad Social es lo mismo, en la respectiva planilla de información de liquidación de aportes. Y esto nos va a traer también otra disquisición interpretativa que esperemos que sea aclarada futuramente con el decreto reglamentario, y es que la norma habla que durante el mes de la postulación no haya ningún trabajador activo, bajo la novedad de la suspensión. Entonces, de todas formas, no es claro si realmente corresponde a que en todo el mes no haya ningún trabajador bajo suspensión o que por el contrario, digamos, el beneficio para ese mes en particular se conceda de manera proporcional a los días en que efectivamente los colaboradores objeto del beneficio pues hayan estado ya activos en nómina, porque pongamos este ejemplo concreto. Resulta que el sector de la construcción, pues puntualmente se pudo haber reintegrado ahorita el pasado 27 de abril. Sin embargo, por el tema de los protocolos, de la implementación de los protocolos de bioseguridad, el PAPSO y demás normas de seguridad y salud en el trabajo, pues no fue posible que ellos se reactivaran inmediatamente o automáticamente. Entonces hay muchas constructoras que apenas están retomando, reiniciando sus labores en campo y en obra en estos escasos días de mayo. Consideramos que sería una abierta injusticia que por el hecho de que apenas los primeros 4 o 5 días de mayo la empresa se pierda la posibilidad de acceder a este beneficio por el hecho de que no estuvo durante todo el mes de mayo, que es a partir del cual se puede empezar la postulación al beneficio, se pierda esta posibilidad. Consideramos que el decreto 639 no es un poco ambiguo en ese sentido porque no da a entender con claridad si tiene que ser todo el mes o si se puede o si puede que los trabajadores o que la empresa acceda proporcionalmente al número de días que efectivamente no tengan este reporte de la suspensión en pila, porque digamos la suspensión es muy fácil de levantar, simplemente con una planilla de corrección se levanta esa condición de suspenso para que se reanuden otra vez las labores de la compañía y por supuesto a ojos de la seguridad social, pues ya se entienda entonces que son trabajadores plenamente activos. Entonces el ejercicio que debe hacer la empresa al momento de redactar su solicitud para postularse a este beneficio es mostrar el número de trabajadores que tenía activos sin suspensión, sin licencia no remunerada a febrero del 2020
y contrastarlo con el número de trabajadores que va a postular cuando se presente ahora en mayo o en el mes de junio, por ejemplo, y ese menor número que dé entre esos dos escenarios, pues va a ser el número de trabajadores que van a ser cubiertos por este programa de ayuda o de auxilio al empleo formal. En ese orden de ideas, ¿qué tipo de trabajadores o de acuerdo a la vinculación laboral o contractual que ellos tengan, a qué tipo de trabajadores cobija? Pues esencialmente vamos a cobijar con este decreto 639, con este programa de ayuda al empleo formal, a los trabajadores dependientes con contrato laboral que estén activos en pila, es decir, como mencionábamos ahorita, que no tengan la novedad de licencia no remunerada o de suspensión marcada en la planilla, en el respectivo mes de la postulación, sin importar el tipo de contrato laboral, sea un contrato a término fijo, a término indefinido, sea un contrato por hora labor, por jornal, sea un trabajo, sea un contrato con salario ordinario, con salario integral. En ese sentido, digamos, el decreto no hace ninguna discriminación. ¿A qué trabajadores entonces no cobija de cara a esa empresa postulante? A los trabajadores en misión. Recordemos que los trabajadores en misión no son empleados directos de la empresa usuaria. El empleador de esos trabajadores en misión es la respectiva empresa de servicios temporales y ya pues le corresponderá a ella adelantar la postulación a este beneficio. Los aprendices y los practicantes, como no hacen parte de una relación laboral, tengamos en cuenta que el contrato de aprendizaje es una relación contractual especial protegida por el derecho laboral, pero no es propiamente en sí un contrato de trabajo, entonces tampoco caben dentro de este beneficio. Lo mismo con los practicantes a efectos de que ellos puedan cumplir con el requisito curricular de la práctica que les exige su respectiva universidad, y los contratistas o prestadores de servicios bajo un contrato de prestación de servicios civil o comercial, pues también están exonerados o tampoco están cobijados por este beneficio, y digamos que era una de las circunstancias que también no recogió el decreto en su momento porque lo restringió exclusivamente a empleadores que tengan la condición de persona jurídica propiamente dicho. Como lo vemos, el artículo lo mismo nos habla del número de empleados reportado en la planilla pila. Aquí la clave está en planilla pila del mes de febrero, planilla pila del mes de postulación, es decir, planilla pila del mes de mayo, planilla pila del mes de junio y del mes de junio si vamos a poder acceder a los 3 meses. Uno diría, mire, en principio pueden estar los 3 meses, pero puede que las condiciones, según la metodología de cálculo que efectivamente se dé, no sean posibles para los 3 meses. Puede que sea posible para mayo, pero no para junio, pero sí para julio, por decir alguna cosa. Quien no entre ahorita en mayo podría entrar en junio o incluso podría entrar en julio. Así que habría que revisar la metodología siempre para cada uno de los 3 meses, según como el ministerio establezca que va a ser esa situación. Yo creo que el decreto reglamentario tiene que aclarar mucho, como lo decía el doctor Sebastián, qué es eso de que no tengan suspensión y que no tengan licencia no remunerada. Si bien uno lee el decreto, uno entiende lo siguiente, que no importa que usted haya tenido el trabajador suspendido antes o en licencia no remunerada en el mes de enero o en febrero o inclusive en marzo. Lo que va a importar aquí es que usted, el trabajador, no lo tenga suspendido en el mes en el cual usted se está postulando al respectivo aporte o al respectivo auxilio por parte del Estado. Entonces, aquí lo que hay que certificar es que si usted dice yo voy a acceder al beneficio para 50 trabajadores en el mes de mayo, es porque usted tiene 50 trabajadores que no están sometidos de ninguna manera a una suspensión o a una licencia no remunerada. Queda una duda muy grande y seguramente el reglamentario va a hablar un poco más de ella, porque el espíritu de esta norma, y ustedes lo han escuchado de boca del presidente, es que las empresas no tengan en lo posible licencias no remuneradas o no tengan contratos suspendidos. Pero ¿qué pasa con una compañía que tiene 3.000 trabajadores? Tuvo que suspender, por decir algo, 2.500 trabajadores y tiene 500 hoy laborando. La pregunta es, ¿puede acceder al beneficio? Si uno revisa el texto
de la norma entendería que sí. Sí, no por los 3.000 trabajadores, sí por los 500 trabajadores que no tiene suspendidos. Obviamente, en el mes de febrero tenía 3.000 trabajadores en pila activos. Ahora en mayo va a tener solamente 500 trabajadores en pila activos. Lo que dice la normatividad, como lo indicaba el doctor Sebastián, es escoja el menor de los dos. ¿Cuál es el menor de 3.000 y de 500? Pues 500. 500 multiplicados por el 40% de un salario mínimo será entonces el auxilio al que tenga derecho. Un asunto importante es que no es el 40% del ingreso base de cotización, porque ya reiteradamente nos han hecho esa pregunta. Un trabajador puede ganarse 20 millones de pesos y el auxilio que vamos a recibir por él o el aporte que vamos a recibir por él es de 351.000 algo de pesos, que es el 40% del salario mínimo. Adelante, doctor Santiago. Gracias, doctor Mauricio. Bien. ¿Cuál es ya entonces el procedimiento de postulación o los pasos a seguir para poderse acoger a este programa de ayuda al empleo formal? El decreto nos los define así. En primer lugar, la entidad o la organización que se va a encargar de recibir nuestra solicitud, pues va a ser el banco en el cual nuestra empresa va a tener su producto de ahorro, llámese cuenta de ahorros, cuenta corriente, debidamente inscrito. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente para todos los colegas y estimados empresarios, es en el sentido de que no se pueden hacer solicitudes múltiples. Si nuestra compañía tiene cuentas en varios bancos de los que funcionan en nuestro país, solamente podrá optarse por tramitar o radicar la solicitud en uno de ellos, so pena de que la UGPP fiscalice, verifique esta situación e imponga una serie de sanciones por tratar, digamos, de obtener el beneficio a través de varios bancos. Entonces ese punto nos tiene que quedar muy claro en el sentido de que solo podemos acudir a un solo banco de los varios que de pronto pueda tener nuestra organización o compañía. Allí entonces debemos allegar una solicitud formal firmada por el representante legal en la que se explican, digamos, las razones por las cuales queremos acogernos a este beneficio. Esa solicitud formal del representante legal pues debe estar acompañada respectivamente de su cámara de comercio vigente para poder corroborar o verificar que efectivamente el Pepito Pérez que está suscribiendo esta solicitud pues realmente corresponda al representante legal de su compañía y por supuesto pues no está de más adjuntar una copia de la cédula por lo que pueda requerir entonces el banco. Digamos que frente a este tema de la solicitud formal, el decreto no nos indica mayor requisito, mayor formalidad, es básicamente un comunicado, una carta en la que se manifieste la intención de acogerse al beneficio y muy puntualmente el explicar el por qué, aunque digamos la sola presentación de la solicitud pues daría a entender el por qué se quiere acudir a ella, pero al menos pues para que quede digamos constancia, que quede evidenciado pues la intención de la compañía de acogerse al beneficio. Y digamos el punto central, y lo comentábamos unos minutos atrás, que es lo que sería uno de los requisitos centrales o principales para poder acceder a este beneficio, es la certificación que debe suscribir el revisor fiscal si nuestra compañía lo tiene o en su defecto el contador de la organización de la empresa que certifique esa merma o esa disminución de los ingresos al 20%. Y frente a esta certificación del revisor fiscal o del contador de la compañía, la norma sí nos exige al menos estos 3 puntos. Primero que todo, el número de empleos formales a mantener, que este es lo que mencionábamos ahorita, este es el que vamos a comparar, este número de empleos es el que vamos a comparar con la pila o con la planilla de aportes del mes de febrero del año 2020. En segundo lugar, la espinosa cuestión de la disminución de los ingresos de al menos al 20%, porque no sabemos qué tipo de ingresos, bajo qué metodología, que es lo que se supone debe reglamentar posteriormente el Ministerio de Hacienda. Y por último, esta certificación pues debe contener como una suerte, si se quiere, si se nos permite la expresión, de declaración juramentada en la que tanto el contador o revisor fiscal de la compañía como el representante legal, porque el representante legal también debe firmar esta certificación, de que los recursos que se van a obtener por el Estado, por conducto de la entidad financiera, se van a destinar exclusivamente a los pagos de salarios de las personas entonces
cuyos empleos formales se van a mantener, de acuerdo pues al ejercicio de haber visto cuál es el número menor entre la gente en la planilla de febrero del 2020 y el número de personas que se indique en la solicitud que se presente ya sea ahorita en mayo, en junio o en julio posteriormente. Entonces, digamos que este sería el paquetico esencial de documentos que se deben adelantar ante el respectivo banco. Adicionalmente a eso, e inclusive ya empezó a circular, debe también suscribirse un formulario único que pues la norma dice que lo debe reglamentar la UGPP, pero ya como que el Ministerio de Hacienda empezó a hacer circular un borrador de este formulario en el cual, digamos, se recogen los datos esenciales para poder tramitar este auxilio. Entonces tendríamos esencialmente, primero que todo, la solicitud formal del representante legal, la Cámara de Comercio vigente o reciente mejor de la compañía, y la certificación del revisor fiscal o contador, también firmada por el representante legal de la compañía, certificando estos 3 puntos que mencionamos acá a la derecha: empleos formales a mantener, la disminución de ingresos de al menos el 20%, y que esos recursos, pues a modo de declaración juramentada, solamente se destinarán exclusivamente a pagos de salarios y puntualmente de los salarios de los empleos que se quieren mantener o proteger. Doctor Mauricio. Varios fenómenos allí que quiero hacer precisión. Lo primero es que se va a presentar ante la entidad financiera, es decir, la entidad financiera va a fungir de una especie de funcionario que va a recoger todos los requisitos y esos requisitos le va a dar un visto bueno para poderle entregar los dineros en el depósito, en la cuenta que tenga abierta esa persona. Ahí nos falta una circular de la Superintendencia Financiera en la cual especifique cuál va a ser la función de esas entidades financieras. Por demás, hubiese sido preferible que se utilizara un mecanismo diferente, porque entonces las entidades financieras van a cobrar una comisión, se la van a cobrar al Estado, y aquí vamos a tener es una cantidad enorme de compañías que van a recibir esos recursos y las comisiones seguramente que va a pagar el Estado a las entidades financieras serán grandísimas, así que se irá una parte de los recursos en el pago a las entidades financieras. Hubiera sido mejor que nos hubieran dado unos certificados para el pago del IVA, unos certificados para el pago de renta, por ejemplo, algunas compañías, y pudieran aumentar inclusive el valor de los fondos, o una devolución a través de las mismas planillas pila para el pago de la seguridad social hacia adelante, o un ingreso a través de las mismas planillas pila porque ellos tenían la información. Si no, pues quedó de esa manera el tema de la entidad financiera. Así que va a ser muy necesaria la circular y la resolución que expida la superfinanciera para decirle a estas entidades, según el estatuto financiero, cómo están reguladas para ellas. Una cosa más, la certificación del contador público y del representante legal deberían ser mejor por separado, no juntas, porque el representante legal tiene unos compromisos y el contador público y el revisor fiscal tiene otros compromisos. Básicamente el revisor fiscal y el contador público se comprometen con las cifras metodológicas de la disminución del ingreso. Pero en el caso del representante legal se compromete además con la destinación apropiada de los recursos. De hecho, en la destinación apropiada de los recursos tengo para decirles que hay dificultades y hay dificultades probatorias. Imagínense ustedes en el año 2021 la fiscalización por parte de la UGPP y la primera pregunta que nos va a hacer es muéstreme la destinación de esos recursos. Imagínense que usted utilizara una cuenta de la compañía de la cual usted paga proveedores, paga a creencias financieras, paga servicios y además paga nómina. Pues cuando usted ingresa esos recursos allí y usted saque los recursos, no se va a saber si esos recursos efectivamente fueron a pagar proveedores, a pagar servicios, etcétera, etcétera. Es decir, es una unidad de caja que no logra identificar si ese mismo día que usted sacó plata para pagar todo eso, efectivamente lo hizo para pagar la nómina o lo hizo para pagar todo lo otro, o un poquito se le fue para pagar lo uno, para pagar lo otro. Yo allí les recomendaría que por fenómeno probatorio, ojalá utilizaran una cuenta específica o una cuenta con muy bajo movimiento o una cuenta ojalá encaminada a la nómina si es que la tienen, para que allí
así pidan que se les desembolsen esos recursos y de esa cuenta misma de una se vaya al pago de trabajadores o se vaya a la cuenta o se vaya a la instrucción o a la transferencia, etcétera, etcétera, a los trabajadores, porque si no va a ser muy difícil después de esa prueba y ya conocemos a nuestros amigos de la unidad de gestión de pensiones y parafiscales cómo son en esas situaciones de hacer una fiscalización. Miren ustedes que el mismo decreto dice que esos recursos efectivamente deben ser única y exclusivamente destinados a los pagos de los empleos formales de ese beneficiario del pago. Entonces hay que tener mucho cuidado con el asunto. La siguiente. Bien, y un breve comentario frente a lo que mencionábamos ahorita de cara al formulario que empezó a circular con, digamos, con logotipos del Ministerio de Hacienda, pues consultando por acá el Twitter, inclusive de la misma unidad de gestión pensional y parafiscales, la UGPP, ella misma está manifestando que ese formulario que está circulando no es oficial, o sea que debemos ser cautos y prudentes con la información que nos va llegando y esperar a que por medio de los mecanismos oficiales se promulguen tanto los formularios respectivos o el formulario puntual único de postulación al beneficio, como lo relativo pues a este aspecto tan delicado como es la determinación de esa disminución del 20% de los ingresos que está pendiente de reglamentación. Cosas aquí importantes. Se trata de un aporte estatal mensual, lo que significa que este procedimiento hay que cumplirlo mes a mes, incluso para el mes de junio y para el mes de julio, además de las condiciones ya certificadas y de las que hemos hablado, hay que certificar nuevamente que el anterior auxilio sí se llevó exclusiva y únicamente a ese pago de los trabajadores. Es importante saber que cuando la entidad financiera reciba la solicitud, inmediatamente va a informar a la UGPP. La UGPP va a recibir esa solicitud y va a llevar un registro de todos los beneficiarios, es decir, la UGPP va a tener a la mano el registro de todos los que le pidieron a la entidad financiera. ¿Eso para qué? Para que no se dupliquen y le pidan a un banco el auxilio y a otro banco el auxilio, y entonces se lo den doble. Y dos, para que tenga la base de datos suficiente para hacer luego la fiscalización que se va a dar. Una cosa muy importante, el acto mismo de usted mandar la solicitud al banco no significa que ya usted de hecho sea dueño de ese aporte. ¿Cómo así? La simple postulación que usted haga no le implica un derecho a recibirlo. ¿Por qué? Usted presenta la solicitud, el banco le dice a la UGPP, aquí llegó esa solicitud, la UGPP seguramente va a hacer un mínimo control sobre esa solicitud y le va a decir, ya la pidió en otro banco. O le va a decir, no me dan las cuentas entre los empleados mínimos del mes de febrero y los que tiene ahora. O le va a decir, según lo que me muestra el reporte o la información exógena de la administración tributaria, no me coincide en ese volumen de ventas, porque es que también la administración tributaria, la DIAN, va a tener que transferirle esta información a la UGPP para que él lo pueda hacer. Yo no sé cómo lo va a lograr la UGPP con la información de la DIAN, porque la DIAN es información consolidada anual. Por eso les decía ahorita que no sé si es que están pensando que la disminución del 20% sea según el promedio anual del año anterior. Entonces, de esa manera, digamos, tendremos esa dificultad. ¿Hay alguna persona que tiene encendido el micrófono? Doctor Sebastián. Gracias, doctor. Esto también hace parte entonces de la reglamentación que debe hacer el Ministerio de Hacienda y que estamos pendientes de la misma, de que la misma sea emitida, en tanto que el Ministerio de Hacienda debe regular vía acto administrativo el proceso, condiciones, periodos y plazos máximos para el cumplimiento tanto de los requisitos por parte de las compañías postulantes como el respectivo pago de los aportes. Digamos que eso sería como un llamado también a los empresarios en el sentido de que no se queden esperando
a que el ministerio haga el giro para poder hacer los pagos, los respectivos pagos salariales. Habría que hacer el pago en la medida de lo posible y luego pues tratar de compensar o de cruzar esos dineros si desde el punto de vista pues contable es posible hacerlo, porque como aún no sabemos cuáles van a ser esos términos y esos periodos, y ya digamos muchas empresas nos están consultando en el sentido de que quieren acceder a este beneficio para pagar la quincena de ahorita del 15, valga la redundancia, que es este próximo viernes. Entonces, para que, como hemos dicho varias veces, pues prudentemente no vayamos a confiarnos a que el beneficio va a ser concedido automáticamente. Y por supuesto, para no incurrir conductas de incumplimientos de requisitos o eventualmente de aspectos fraudulentos o de documentación fraudulenta, porque la norma es bastante clara y nos manifiesta que estos recursos son de naturaleza pública, o sea que prácticamente se está incurriendo en una responsabilidad penal eventualmente el día de mañana si no se le da un manejo adecuado y con la finalidad realmente perseguida por el decreto. De hecho, ya se pronunció el ministerio hace un rato y dijo, mire, yo hasta el 18 de mayo por lo menos no tengo listo el cumplimiento de requisitos y voy a empezar a recibir a partir del 18 de mayo, lo que quiere decir que para esta quincena no estarán los recursos, no habrá forma de que los bancos los despachen y miren ustedes pues todo lo que falta de reglamentación y regulaciones. Además, después de reglamentarlo y regularlo, hay que bajarlo hacia el sistema bancario, hay que bajarlo hacia la UGPP y obviamente hay que bajarlo hacia los empresarios. Cuando digo bajarlo es a tenerlos a todos en el mismo nivel de información. Yo quiero advertir lo siguiente respecto de las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, y sobre todo de la responsabilidad penal. Miren ustedes, en ocasiones, con estos tiempos tan difíciles, algunos empresarios puede que hagan la cuenta según la metodología que saque el ministerio y les dé el 19,9%. Y entonces alguna persona diga, no, pues haga una nota crédito de una factura. No, pues no contabilice el ingreso conforme a NIF, solamente el ingreso efectivamente recibido. O cualquier otra cosa que inclusive sería hasta aceptable en una situación de esas tan compleja, sobre todo entendiendo que el dinero va hacia los trabajadores. Pero mire que aquí la responsabilidad es penal, es disciplinaria y es fiscal. Allí se podrían cometer varios delitos y, como lo dice el doctor Sebastián, a su vez agravados por la naturaleza pública de los recursos. Es decir, cuando consultemos el Código Penal, no lo consultaremos como una falsedad en documento privado. Tendremos que revisar el tema también de falsedad en documento público. Tendremos que ver los delitos de recepción de subsidios sin el cumplimiento de los requisitos y estaríamos hablando de dineros públicos que muy seguramente podrían agravar las penas. Entonces, no se sometan a esa situación, verifiquen y hay que ser muy juiciosos precisamente en esa metodología. Y para acabar de ajustar, podríamos estar en un concurso de conductas punibles o punitivas y podríamos ingresar tal vez en un concierto para delinquir porque estarían varias personas de acuerdo en ejecutar ese acto. Entonces, pues obviamente no es que quiera ponerles aquí un problema, no, de que se concienticen de que si no estamos realmente en una dificultad tan grande o no logramos llegar bajo la metodología de una forma tranquila y adecuada a esa disminución del 20% de las ventas, pues traten de no hacerlo en la medida de lo posible. Sería preferible tener los contratos suspendidos y seguir con las licencias no remuneradas, porque sería peor el remedio que la enfermedad y ese remedio se nos vuelve una enfermedad en el año 2021 cuando por incumplimiento de los requisitos la UGPP inicie un proceso en contra nuestra. Ese proceso seguramente irá acompañado de las denuncias penales. Si no lo acompañaran de las denuncias penales, la UGPP, cuando nos hagan entrega de los recursos y hayamos incumplido algunos de los recursos, iniciará un proceso de cobro coactivo. ¿Cómo así? Un proceso en el cual la UGPP nos va a pedir que devolvamos los recursos, siendo un cobro coactivo, librará un mandamiento
de pago. Con ese mandamiento de pago hará lo necesario para embargar todos los bienes del contribuyente, obtener el remate de los mismos y finalmente el pago establecido. El procedimiento tributario que se fijó para el incumplimiento de esos requisitos, la fiscalización y la devolución de los recursos, es el procedimiento sancionatorio correspondiente al Estatuto Tributario en las devoluciones improcedentes. Es decir, nos van a tratar como si nos hubieran devuelto un saldo a favor y nos van a aplicar la sanción respectiva por devolución improcedente, obviamente con la devolución del dinero a la máxima tasa de mora. Así que sería un crédito muy costoso. Supónganse ustedes que no tuviéramos el fenómeno penal, ojalá que no, nadie quede en ese problema, pero que estuviésemos en una situación financiera. Si estuviésemos viendo esto desde el punto de vista financiero, ese crédito estaría a la máxima tasa de mora más la sanción por devolución improcedente, lo que haría que eso fuese un recurso carísimo. Sería preferible buscar otras alternativas de financiamiento. Doctor Sebastián. Bien, mencionábamos entonces que efectivamente es la UGPP la que, de acuerdo al parágrafo cuarto del artículo cuarto, pues se le asigna como la competencia de diseñar este formulario estandarizado que reúna los documentos necesarios para acceder al beneficio, y digamos que de allí que, como mencionáramos unos minutos atrás, la UGPP se manifestó en el sentido de que el formulario que está circulando todavía no es el oficial. Y a tener en cuenta esto también, estimados amigos, que cuando el beneficio se solicite por una segunda o tercera vez, pues hay que aportar una certificación adicional firmada tanto por el representante legal y el revisor fiscal o contador de la compañía, en la que se manifieste que efectivamente los recursos ya recibidos previamente en virtud del PAEF, pues si se utilizaron para sufragar efectivamente las nóminas de los colaboradores de la compañía y que a su vez dichos empleados recibieron tales salarios. Y es muy importante, digamos, y esto es lo que, digamos, afila, si se quiere, los dientes de la OGPP, es que esta entidad va a regular o va a reglamentar cómo va a ser el intercambio de información financiera con los respectivos bancos y las compañías o las empresas que tramitaron el beneficio, para luego proceder a realizar estas actividades de verificación y de fiscalización en la consecución del beneficio. Entonces, por eso hay muchos aspectos que en una primera lectura un tanto desprevenida del decreto, pues no son de importancia, o pareciera que no son de importancia, pero de allí que sea esperar con prudencia, con paciencia, y como lo decía el doctor Mauricio ahorita, que solo apenas hasta el 18 de mayo se van a empezar a estudiar estas solicitudes, en tanto que suponemos o esperemos que de aquí al 18 de mayo ya estén entonces proferidas y promulgadas estas reglamentaciones pendientes. Bien. ¿Cuál es la vigencia entonces en el tiempo de este programa de ayuda al empleo formal? Ya lo hemos anticipado un poco. Hablamos entonces de que aplica para los meses de mayo, junio y julio del 2020, o máximo hasta ahora, con el decreto que tenemos en la actualidad, hasta agosto del 2020, si la empresa obtuvo algún crédito con el Fondo Nacional de Garantías a través de la línea de créditos, de una línea de créditos que sacó esta entidad con ocasión de la actual contingencia y emergencia sanitaria del COVID-19, que abrió una línea de créditos especiales para nóminas de las empresas. O sea que las empresas que ya tengan un crédito con esta entidad estatal, pues pueden estirar o pueden acudir a este beneficio hasta el mes de agosto del 2020. Reiteramos lo que ya también manifestaba el doctor Mauricio en unos minutos anteriores. En cada mes se debe tramitar la postulación con la finalidad de verificar que en efecto se usaron los recursos para la finalidad concebida, cuál es la del pago de las nóminas. Y entonces también no solamente se debe certificar ese pago, sino que también que los trabajadores recibieron su respectivo salario a modo pues de control o de verificación. Entonces, si podemos tener estos soportes de pagos, de dispersiones de nómina que efectivamente le llegaron a cada uno de los trabajadores, en ese orden de ideas, pues no tendríamos por qué tener inconvenientes a futuro con la UGPP, de tal manera que
si usted, señor empresario, todavía, digamos, consigna o le paga mejor sus salarios directamente en efectivo a sus trabajadores, pues aproveche estos días de aquí al 18 de mayo o hasta que salga la reglamentación para que le pida muy amablemente a sus trabajadores que obtengan una cuenta bancaria y así, digamos, haya plena trazabilidad de los pagos que se hacen y después no haya haber controversias o inconvenientes con dineros pagados en efectivo. Bien. Esto entonces recoge lo que mencionábamos ahorita, los beneficiarios del programa de nóminas garantizadas del Fondo Nacional de Garantías, pues pueden estirar el beneficio, pueden acogerse el beneficio hasta agosto de 2020 inclusive pues también depende de si a futuro el presidente de la República pues decide prorrogar por unos 30 días más el estado de excepción, pues está dentro de las posibilidades que también digamos pudiera extenderse por unos meses más la posibilidad de acogerse a este beneficio, pero eso sería pues ya digamos una especulación, una posibilidad que en su momento se debería estudiar. El beneficio, recordemos que es solamente una vez mensualmente, máximo 3 veces, y a partir de la segunda vez debe entonces el explicarse o el certificarse que efectivamente se invirtieron los recursos en pagar las nóminas y que el trabajador recibió entonces los respectivos dineros para el pago de sus salarios. Bien. ¿Cuándo hay lugar a la restitución de este aporte o auxilio estatal del programa de ayuda al empleo formal? En primer lugar, cuando se logre demostrar que no se han pagado salarios, que la empresa recibió los dineros, pero por razones pues propias del ejercicio de la misma empresa, pues no pudo haber pagado salarios. Cuando no sé, cuando a pesar de haber recibido los dineros o el auxilio del aporte, se logró acreditar posteriormente un incumplimiento de requisitos, por ejemplo, porque no se supo, porque inicialmente con la metodología que en su momento adopta el Ministerio de Hacienda, pues inicialmente sí parecía que efectivamente la empresa sufrió una merma del 20% más de sus ingresos, pero posteriormente la UGPP concluye que no, que esta empresa no sufrió tal merma, entonces ya habría un incumplimiento de los requisitos, o peor aún, en el tercer evento donde esté demostrada ya una falsedad documentaria respecto a las pruebas o a las evidencias o los documentos que se aportaron para aplicar a esta solicitud, pues también habrá lugar a restituir estos dineros. Digamos que ahí queda, digamos, también una brecha importante, consideramos nosotros, dentro del decreto, porque si hablamos de falsedad, pues desde el punto de vista estrictamente penal, pues tendríamos que esperar pues a que todo un proceso penal con base en una falsedad documentaria se agote en todas sus respectivas instancias. Entonces, la norma no define si más allá del juez penal hay alguna otra entidad o autoridad o si puede que eso quede o quedó, mejor dicho, dentro de las competencias de la UGPP, a que sea ella misma la que de una u otra forma se convierta, entre comillas, en una especie de mini juez penal de las nóminas para verificar si hubo algún tipo de falsedad documental que llevó a la inducción al error del banco y posteriormente del Estado para acceder a estos documentos. Y también la que muy posiblemente puede ser una causal de devolución de aportes para muchas empresas es que haya entre un mes y otro haya un excedente de aporte una vez pagados los salarios por novedades en nómina, por decir cualquier circunstancia. Nos apoyamos, por decir un ejemplo de estos. Resulta que soy una empresa de la construcción, por ejemplo, o no solamente una empresa de la construcción, una empresa cualquiera. Resulta que en mayo tenía 100 trabajadores, pero resulta que esos 100 trabajadores con los cuales me postulé en mayo, en junio, esos 100 trabajadores se me convirtieron en 80, por ejemplo, porque a 20 trabajadores se les terminó el contrato por finalización del periodo inicialmente contratado. Entonces va a haber una novedad nómina que si eventualmente yo ya tenía destinados recursos para pagarle a los 100 trabajadores, pues va a haber luego lugar a que se devuelva ese excedente. O también puede darse el caso en el evento de que, por ejemplo, el colaborador, y este es otro aspecto que tampoco regula o que también deja en el aire el decreto, y es, por ejemplo, lo que tiene que ver con novedades en nómina. Si yo nuevamente volví a pedir los 100 trabajadores para mis 100 trabajadores de la empresa en mayo y resulta que ahorita en junio de esos 100 trabajadores 20 se me incapacitaron y como el subsidio de la incapacidad lo asume entonces la respectiva EPS si es de origen común o la administradora de riesgos laborales si es una incapacidad de origen laboral, entonces
¿qué debo hacer entonces con esos trabajadores incapacitados? ¿Tengo que devolver o no el recurso? Porque de todas formas la norma me exige que el trabajador o que el colaborador esté activo en la nómina y no se dio lugar a esta circunstancia. Entonces, en estos eventos son los que habría lugar a restituir el aporte del auxilio estatal. Y por supuesto, esta restitución también debe obedecer a un procedimiento administrativo que está pendiente de regulación o de reglamentación por vía de resolución que al efecto expida el Ministerio de Hacienda. Bien. El sustento entonces de lo que acabamos de mencionar pues está en el artículo 8º del decreto 639, que es el que nos consagra los 4 eventos en los cuales hay lugar a la restitución de los dineros recibidos. Es decir, recordemos nuevamente, cuando no se haya utilizado el dinero para pago de salarios, por X o Y motivo, el empleador terminó pagando otros proveedores, arriendos, en fin, con esos dineros. Cuando se haya recibido el aporte sin el cumplimiento de los requisitos. Esto seguramente va a haber lugar a ello con posterioridad algún proceso de verificación o de revisión por parte o de fiscalización mejor por parte de la OGPP, cuando exista entonces, en tercer lugar, una falsedad en los documentos presentados, donde digamos, aquí viene un aspecto pues bastante delicado, y es que bastará simplemente con la comunicación que la entidad originaria de dichos documentos contradiciendo el contenido de los mismos, o sea que digamos que se le despoja como de la potestad a que judicialmente sea declarada la falsedad del documento para que la persona originaria o la entidad originaria del documento diga que el mismo es falso, para que automáticamente se decrete la falsedad sobre los mismos. Y lo que mencionábamos ahorita, que es al excedente que haya del aporte cuando el mismo haya sido recibido. Entonces, reiteramos nuevamente lo que mencionábamos minutos atrás. Recordemos que estamos manejando ingresos que son o dineros mejor, que son de naturaleza pública, con las consecuencias sancionatorias penales gravísimas y delicadas que eso implica, tanto para el representante legal de la compañía como para el revisor fiscal o el respectivo contador, que fue quien ayudó a elaborar la información para poder acceder al respectivo beneficio. ¿Qué aspectos varios trae el decreto? El decreto, digamos, menciona o tiene, digamos, una serie de misceláneas, en el sentido de que, por ejemplo, habla de una exención del gravamen a movimientos financieros o 4 por 1000, a los movimientos de recursos que se hagan entre la entidad financiera y la empresa beneficiaria. Se anota igualmente que estos aportes recibidos son de naturaleza inembargables en el evento de que la empresa sea objeto de procesos de cobros ejecutivos o de cobros coactivos por otras entidades públicas. Pues estos dineros no pueden ser objeto de esa medida cautelar de embargo. No se le priva a la empresa pues de la disposición de los mismos, en vista de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio que todavía seguimos teniendo. La idea es que, o se propende a que todos estos trámites de postulación, de erradicación de documentos y demás se hagan de manera virtual, de manera electrónica. Ya digamos, esto ya dependerá, digamos, de los canales de comunicación que la respectiva entidad financiera ofrezca. De cara a los trabajadores que estén en vacaciones, pues en la medida en que tales trabajadores pues siguen siendo activos en la seguridad social y no están cobijados por la novedad de suspensión o licencia no remunerada, pues también ellos pueden verse cobijados por este beneficio, y máximo pues cuando las vacaciones pues en realidad pues tienen naturaleza de ser ingreso salarial. Ya como lo hemos mencionado no pocas veces, pues estos recursos son de naturaleza pública. Y por último, digamos, se flexibiliza o se matiza un poco la aplicación de la ley 1581 del 2012, en el sentido de que para realizar los diversos procesos de manejo de información, de remisión de la misma a las diversas entidades, pues no hay que dar la respectiva autorización de tratamiento de datos personales para poder acceder a este beneficio, y eso, digamos, ayudaría a agilizar un poco los trámites para ya, digamos, no tener que suscribir este tipo de
de formularios o de autorización de tratamiento de datos, cuando en realidad también muchas de estas entidades financieras pues ya van a contar con la mayoría de los datos personales ya debidamente autorizados previamente para poder manipular los datos necesarios y procesarlos para poder radicar la respectiva postulación por parte de la empresa interesada. También se nos ha preguntado mucho que si, por ejemplo, que si yo me acogí al beneficio del decreto 558, solamente estoy pagando pensiones, el 3% de las pensiones, el haberme acogido a ese decreto implica que ya no me puedo acoger al auxilio de nóminas. No, son beneficios totalmente independientes, no son, digamos, excluyentes, el uno no anula al otro, de manera tal que se puede acudir a los dos en la medida que las posibilidades, que la medida de las posibilidades lo permitan. Que también nos han preguntado mucho que si acogerme a este beneficio, yo traía trabajadores suspendidos, que después me va a investigar el Ministerio de Trabajo, porque de un momento a otro llegué y levanté la suspensión. Pues por el momento no, hasta a no ser que la reglamentación diga algo en contrario, pero lo creemos poco probable, el hecho digamos, de acogerse a este beneficio y que, digamos, entidades financieras o la UGPP o el mismo Ministerio de Hacienda pues se den cuenta de la realidad de la compañía, pues que es un secreto a voces en la gran mayoría de las empresas en nuestro país con la situación actual, que tuvieron que verse acometidas a suspender contratos de trabajo, pues esto no, digamos, no regula un tema totalmente diferente, digamos, a lo que son las competencias o las esferas propias de vigilancia e inspección del Ministerio de Trabajo. Entonces, por ese lado, los empresarios pueden tener tranquilidad de que esta información pues no va a incidir bajo ninguna circunstancia en responsabilidades administrativas de cara al Ministerio de Trabajo. Entonces, aquí también es donde ponemos el fundamento pues, normativo de lo que acabamos de mencionar de cara a esos aspectos varios o misceláneos que trae el decreto. Algunas situaciones importantes respecto de los tributos en lo correspondiente a este aporte. Lo primero es que la exención del GMF, del gravamen financiero o del 4 por 1000, es solamente entre la entidad del Ministerio de Hacienda y los bancos, ¿ya? Y los bancos con el beneficiario final. En esas dos transacciones, Ministerio de Hacienda al banco y banco al beneficiario, que es el empleador, no hay GMF. Pero cuando el empleador saque el 4 por 1000 y le paga a su trabajador, sí hay 4 por 1000. Así que una parte de los 350.000 se irán en 4 por 1000. De otro lado, la comisión por servicios que le va a cobrar la entidad financiera a el Ministerio de Hacienda no va a tener IVA, pero la comisión que me va a hacer economía el banco para pagarle a mi trabajador sí tiene IVA. Entonces, esas exenciones que aparecen ahí en GMF y que aparecen en IVA, pues hay que verlas única y exclusivamente respecto del banco y el ministerio, pero no respecto de la empresa y sus trabajadores, porque va a seguir teniendo exactamente los mismos tributos, tanto de GMF o de IVA. Nos quedan muchas preguntas respecto de este tipo de ingreso para la empresa. Vamos a ver, ¿esto es un ingreso para la compañía desde el punto de vista del impuesto de renta y complementarios? Pues el decreto no dijo absolutamente nada. Debió haber dicho en uno de sus parágrafos que este ingreso se consideraría un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, pero no lo dijo. Y entonces aquí nos toca decidir si esto es un ingreso de ganancia ocasional o si esto es un ingreso de renta ordinaria. Y a todas luces, ganancia ocasional no es, porque esto no se trata de un acto de intervivos, no clasifica en ninguna de las normas taxativas de ganancia ocasional, es un auxilio recibido, constituye un incremento en el patrimonio de la compañía, de la persona jurídica, y por lo tanto, desde el punto de vista del impuesto de renta, esto será renta ordinaria, es decir, esto se sumará para efectos de la renta ordinaria. Obviamente, este seguro no es el objetivo que quería lograr el promedio, pero a alguien se le olvidó decir que esto es un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Y ahí viene una duda gigantesca que la tienen que resolver ya antes de que vayan a transferir el ingreso. Porque si esto fuera un ingreso de renta, entraría en la categoría de retención en la fuente de otros ingresos.
Y entonces el banco tendría que retenerme a mí la retención en la fuente sobre ese ingreso del 2.5% como mínimo. Entonces el pago de los 350.000 que me hagan tendría que tener retención en la fuente. Muy seguramente eso no es lo que se quiso, pero a la luz de las normas tributarias debería ser de esa manera. Entonces aquí nos toca esperar que seguramente en el reglamentario, aunque el reglamentario no es la norma para hacerlo, sería un nuevo decreto con fuerza de ley haciendo estas aclaraciones. Por el momento pareciere un ingreso de renta líquida, parecía un ingreso ordinario. También hay alguna discusión sobre el fenómeno del cálculo de la metodología de los ingresos. He visto, digamos, a algunos en redes sociales diciendo, no, es que ese ingreso debe ser ingreso efectivo. Es decir, el cálculo de la metodología del ministerio lo debe hacer es no solamente el ingreso facturado, causado, devengado, etcétera, etcétera, en materia de normas internacionales de información financiera, debe ser el ingreso efectivamente recibido. Esta ley no le puso apellido al ingreso. Y en materia tanto contable como en materia tributaria, el ingreso viene por devengo para las personas jurídicas, es decir, viene por causación. Así que no estamos hablando de ingreso efectivamente recibido en caja, sino que estamos hablando de ingreso. Asimismo, para normas internacionales de información financiera, la pregunta es si esto se registra en el patrimonio, si esto se registra como un ingreso de la compañía. Veo claro que esto es un ingreso desde el punto de vista de normas internacionales. Habrá que preguntarle al Consejo Técnico de la Contaduría Pública cómo será este registro extraño de este ingreso que tenemos en este caso. Doctor Sebastián. Gracias, doctor Mauricio. Bien. No menos importante, y nos hemos dado cuenta a lo largo de esta charla, y es que la UGPP, que ya de entrada pues ha venido ejerciendo una labor de fiscalización y de determinación de aportes al sistema integral de seguridad social, ahora digamos se le ha dado una arma más, si se quiere, y es la que tiene que ver con toda la verificación y fiscalización del cumplimiento de los requisitos. Entonces es una entidad que de cara a este programa de auxilio al empleo formal, pues va a tener un papel bastante protagónico, y que en los próximos meses o de aquí al 2021 vamos a ver entonces bajo qué parámetros legales va a terminar ella desempeñando esa labor fiscalizadora. De allí entonces que de manera transversal en todo el decreto, nosotros podemos evidenciar que a la UGPP se le han dado funciones de verificación y fiscalización del cumplimiento de los requisitos, porque ella puede ser, digamos, la que está llamada a determinar si la compañía beneficiaria del PAEF pues tenga que devolver todo o parte del aporte o del auxilio que el Estado le brindó. En segundo lugar, le corresponde a ella diseñar el formulario único de postulación al beneficio, que no es más que, digamos, la mini radiografía de la empresa con la cual la empresa postulante desea acceder a este beneficio, y dándole pues la posibilidad a que la entidad a futuro pues ejerza estas facultades de verificación y fiscalización, aunado al hecho de que el mismo decreto lo dispone, y podrá cruzarse información con la DIAN también para obtener la información pues, de naturaleza financiera o tributaria pues, que requiera la UGPP en el ejercicio de su fiscalización. Muy importante también, y aquí es donde le ponemos un diente más a la UGPP, y es que se le dieron a ella las facultades de cobro coactivo de la devolución de aportes del PAEF cuando por razones de pronto ajenas a la voluntad del empresario, en fin, no ha sido posible devolver voluntariamente estos dineros, pues la entidad podrá hacerlo por vía de cobro coactivo, y con las consecuencias muchas veces desastrosas que eso genera, porque va a haber entonces embargo de cuentas bancarias, embargo de activos, de inmuebles, muebles, enseres, en fin, con tal de que la UGPP haga el respectivo recaudo de ese aporte. En ese orden de ideas, también a la UGPP se le ha dado la función de llevar el registro de los beneficiarios, o sea, de las compañías que accedieron al PAEF y de los trabajadores que se vieron cobijados con este beneficio. Lo mencionábamos también unos minutos atrás, le corresponde también a la UGPP corroborar que la compañía, que la empresa beneficiaria, pues no se haya postulado con más de un banco, para evitar, digamos, situaciones de abuso
en el derecho. Asimismo, y también se supone que mediante un reglamento, llámese resolución o acuerdo de la UGPP, que son los actos administrativos que típicamente ella profiere, se deben definir las reglas de intercambio de información financiera con los bancos para efectos de saber entonces la empresa en qué se está gastando la plata, y obviamente pues a partir de allí pues la UGPP puede derivar no solamente indicios del uso que se le dio a los aportes del PAEF, sino también indicios o pruebas que más adelante el día de mañana le permitan a la UGPP iniciar un procedimiento administrativo de determinación de aportes a la seguridad social. Y también, y no menos importante, y es que la UGPP es el cancerbero de todo este programa de apoyo al empleo formal, es lo que tiene que ver con la imposición de sanciones que equivalen a una devolución improcedente del estatuto tributario, y muchas de estas funciones entonces están pendientes de reglamentación, y lo peor de todo es que es la misma UGPP la que se va a reglamentar a sí misma, lo que desafortunadamente pues puede dar lugar a procedimientos abusivos, o que a veces rayan como en la ilegalidad, que es lo que desafortunadamente por experiencia hemos tenido que padecer cuando la UGPP hace estos procesos de determinación de aportes de la seguridad social. Bien, ¿qué está pendiente entonces de reglamentación para el PAEF? Muchas cosas. Yo creo que una de las grandes conclusiones que nos llevamos luego de esta charla es que bueno, tenemos un beneficio, pero digamos que el beneficio, si se nos permite, pues quedó hecho a medias, porque se definieron algunas pautas legales más o menos claras, algunas de ellas, pero hay muchas que están pendiente de reglamentación o de posterior desarrollo, y que son de mucha relevancia. Por el lado de la OGPP tiene que ver con el formulario único de postulación, que es el que recoge toda la información financiera y social de la compañía, pues social en el sentido de domicilio y dónde se puede ubicar a la empresa, y la información del representante legal. La resolución o acuerdo de intercambio de información financiera entre los bancos para que la OGPP pueda corroborar efectivamente qué uso se le dio a los aportes del PAEF. Y también, sin que sea menos importante, la resolución o acuerdo del procedimiento para los funcionarios y para la fiscalización, y los procedimientos sancionatorios de cobro coactivo de devolución de los recursos, que insistimos nuevamente, pues es la misma UGPP la que se va a reglamentar a sí misma, entonces puede haber lugar a situaciones que puedan rayar en el límite o excederse mejor del límite de sus competencias legales. De parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, tenemos entonces que ella debe adoptar los reglamentos y las normativas que sean necesarias desde su competencia, de cara a que las entidades financieras, los bancos que hacen las veces de intermediación entre el empresario y el Estado para recibir este aporte, pues cumplan adecuadamente con el decreto ley 639 y los decretos reglamentarios que a futuro se vayan a proferir, que no vaya a haber, digamos, un exceso del formalismo en el diligenciamiento de formularios ya propios de la entidad financiera para poder acceder al beneficio. Y también de mayor relevancia, de gran relevancia, tiene que ver en la reglamentación que esperamos del Ministerio de Hacienda en los próximos días, relativa al decreto reglamentario sobre la metodología de cálculo de la disminución de ingresos del 20%, como nos explicaba el doctor Mauricio. Eso tiene una serie de matices y de bemoles que el decreto por sí solo no está en condiciones de resolver, y se requiere tener esa información lo más pronto posible para que las compañías puedan poder acceder a este beneficio al menos desde el mes de mayo. Igualmente, se hace menester un decreto reglamentario que contenga las normas procedimentales y las condiciones de las entidades financieras, UGPP y empleadores, y esa misma reglamentación también la requerimos o la necesitamos para el tema de periodos, plazos máximos, pagos de aportes, giros de recursos y demás, para que haya pues total transparencia en el manejo de los dineros. Y por último también, pues es importante que también, y es lo que exige el propio decreto 639, un decreto reglamentario en el sentido de que nos manifieste cómo habrá de hacerse la restitución de aportes al PAEF, porque muy seguramente pues todos los empresarios saben que las nóminas, el personal o el recurso humano, pues es un recurso un tanto volátil,
permanentemente estamos en rotación de personal en muchos sectores de la industria de la economía, más aún en estas circunstancias o en estos días de contingencia, ha habido un tema de rotación de personal porque las empresas, para reducir costos, han ido saliendo de colaboradores. Entonces, muy seguramente muchos empresarios habrán recibido una plata X inicialmente, pero al final de esa plática les sobró porque en el transcurso del mes tuvieron que salir de trabajadores o se les incapacitaron o por cualquier otra situación administrativa, pues ya no se van a ver beneficiados por este aporte estatal con el cual el Estado trata de soliviantar un poco las cargas laborales de las empresas. Eso era lo que queríamos compartir con ustedes. De pronto no sé si el doctor Mauricio tenga algún otro comentario adicional para que demos entonces lugar a las preguntas que podamos tener. Muchas gracias, doctor Sebastián. Sí, damos paso a las preguntas. Pues ya los hemos cansado un poco, llevamos un poco más de una hora en este relato y parecía un decreto corto, sin muchas cosas, y ya ven ustedes pues todo lo que tenemos allí. Así que bien puedan, hagan sus preguntas. Miren, buenas noches. ¿Hay preguntas? Sí, adelante, sí, buenas noches. Muchas gracias. Más que una pregunta, quería compartirles lo siguiente. En un debate de control político que se hizo la semana pasada en la Comisión Tercera del Senado al director de la DIAN, pareció dejarse entrever la posibilidad que el beneficio para las personas naturales va a estar sometido a la inscripción de todas estas personas en el régimen simple. Esa fue como, digamos, como lo que dejó entrever allí el director de la DIAN. Quería hacer nada más ese comentario. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Sí, esperamos a ver qué va a pasar con eso. Es una incertidumbre total, sobre todo con las personas naturales que tienen negocios y conocemos cantidad de personas naturales que tienen negocios grandísimos con una cantidad de empleados. Entonces vamos a ver qué pasa con esa reglamentación. Muy buenas noches. Buenas noches. Quiero saber si los colaboradores que trabajan en medio tiempo también están incluidos en este beneficio. Sí, en la medida en que los colaboradores, así sea que laboren medio tiempo, como de todas formas la pila no deja reportar un ingreso de base de cotización por debajo del salario mínimo, ellos también tendrían derecho a este beneficio. Y entonces digamos que para esas empresas que hayan acudido a la alternativa de la revisión de los contratos de trabajo, que muchas empresas optaron por reducir el salario a la mitad y con la consecuente también reducción de la jornada a la mitad, entonces a la larga el empresario terminaría solamente, de cara a esos trabajadores en particular, terminaría pagando solamente el 10% del salario mínimo para poder ajustar ahí sí el 50% total del salario a pagar. Entonces sí es perfectamente válido que los trabajadores a medio tiempo hagan esa solicitud. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tengo tres preguntitas. Una, las suspensiones, licencias no remuneradas y despidos, ¿están limitados solo a los 3 meses de mayo, junio y julio o se extiende por más tiempo? Dos, las novedades se deben reportar cada mes. Ejemplo, si se presenta en el mes 2 o 3 una novedad como por ejemplo una pensión o una incapacidad posterior después de que uno ha hecho el reporte. Por ejemplo, si se hace el reporte al inicio del mes y al final se presenta alguna incapacidad grande. Y por último, si la empresa tiene varios bancos, lo recomendable es hacer la solicitud de toda la nómina sobre un solo banco o habría que necesariamente hacerlo por cada banco en que el personal tenga la nómina. Bien, de cara a la primera pregunta, en la medida en que las suspensiones o despidos, recordemos que como este decreto es solamente para los meses o este beneficio aplica solamente para los meses de mayo, junio y julio, entonces durante agosto eventualmente, si por favor el micrófono que está por allí prendido. Listo, entonces mencionábamos que como este beneficio es para los meses de mayo, junio y julio, la norma nos establece que durante el mes de la postulación no debe haber nadie bajo condición de
de licencia, que es bajo condición de licencia, o novedad de suspensión, que es la famosa novedad SLN que le permite a uno reportar la pila. Ahí es donde va, digamos, la inquietud interpretativa que mencionábamos al principio, porque la norma no es clara. La norma dice que durante el mes no tengan trabajadores bajo esta condición, pero es muy factible que no necesariamente todos los trabajadores estén activos o todos los trabajadores estén suspendidos. Entonces, de cara a poder proteger el empleo, que es lo que busca esta norma, pues lo ideal sería entonces que se cobije mínimamente a los trabajadores que sigan activos en la seguridad social, así la empresa durante ese mes tenga también trabajadores suspendidos, pero digamos que eso es un aspecto que esperamos que el próximo decreto reglamentario nos aclare. La segunda pregunta tiene que ver con el reporte de novedades. Entonces, ese reporte de novedades tiene que hacerse igualmente mes a mes en la medida en que las novedades se vayan causando, y si esas novedades van a implicar que la empresa quede con un excedente del aporte, entonces tan pronto esté reglamentado el proceso de devolución de aportes, la empresa deberá proceder a devolver dicho aporte lo más pronto posible. Y tan amable si de pronto la amable asistente nos recuerda la última pregunta. Mientras tanto, por aquí. Sí, señora, dígame. Sí, señor. Si la empresa tiene varios bancos, en varios bancos, personal con la nómina, ¿es recomendable hacerlo con uno solo, toda la nómina? Así el trabajador no tenga la nómina en ese banco. Pues, muchas gracias. Ya digamos, ese aspecto operativo de entrada, digamos, el decreto nos lo cierra, nos lo zanja, porque solamente se puede tramitar con un solo banco esta solicitud. Ya entonces la empresa, desde esa cuenta de ese banco, pues deberá hacer la dispersión a nómina a sus trabajadores, así los trabajadores no tengan la cuenta en nómina en ese banco. Entonces, de entrada, el decreto nos exige que la solicitud se haga ante un solo banco, so pena de que la UGPP inicie un proceso de verificación y posterior fiscalización por tratar de solicitar el beneficio en varios bancos, y a la luz de lo que dice el decreto, pues no sería, porque no está contemplado, no sería, digamos, un eximente de responsabilidad el día de mañana a la UGPP el decirle, no, es que yo lo tramité con el banco fulanito de tal, porque es que en este banco fulanito de tal tengo la nómina de 100 trabajadores, pero también lo tramité con el banco Pepito Pérez SAS, porque allí tengo la nómina de los otros 200 trabajadores. No, la norma no permite esa posibilidad, y como no está contemplada, eso sería, digamos, de entrada una situación de fiscalización por parte de la OGPP. Entonces lo ideal sería entonces tramitarlo, o lo ideal no, lo que exige la norma es tramitarlo solamente con un banco. Muchas gracias. Buenas noches. Una aclaración ahí final, y es que puede ser que con el banco X hice todo el trámite y obtuve la norma de la nómina o el aporte de nómina de 1.000 trabajadores. Usted de esa cuenta podía trasladarle al banco Y y al banco Z para pagar desde allí la nómina de sus trabajadores. Pero lo que les decía ahorita, traten de que los recursos tengan una alineación perfecta entre la solicitud a la entidad bancaria, el recibo de los dineros y el pago directo en la medida de lo posible a los trabajadores, porque después por problemas de fiscalización nos va a quedar muy difícil demostrar que los recursos ingresados a cada cuenta bancaria o dispersos a cada cuenta bancaria de la compañía sí fueron exactamente al pago de las nóminas. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Mira, mi inquietud viene más hacia cómo demostrar la disminución del 20% de los ingresos. Por favor, hay varios micrófonos encendidos, escuchemos la pregunta. No, ya hablaron de lo importante, pero que las dejan en una vaina y subidas, entonces mañana las escucho. Buenas noches. Perdón, ¿me pueden indicar el nombre de la persona que va a hacer de orador para silenciar a los demás? ¿Quién va a hacer la pregunta? Camilo Rodríguez. Perfecto, ya silencio a los demás, regáleme un segundo. Adelante, Camilo. Gracias. Bueno, mi pregunta viene a cómo demostrar la reducción de ingresos del 20%. Yo tengo, pues mi inquietud viene a lo siguiente. Es simplemente tomar
el resultado integral del cierre contable de abril del 2020 versus el cierre contable de abril del 2019 y verificar que haya una reducción en los ingresos del 20% o va más allá de eso? No, doctor Camilo, precisamente ese es el problema en que estamos, el problema más complejo, y es que solamente la metodología la puede regular el Ministerio de Hacienda. Debemos estar a hoy, a mañana, pasado, más tardar, en el que el Ministerio de Hacienda establezca el reglamento con una metodología y nos va a tener que decir qué debemos tomar para establecer ese menor 20%. Lo que tú planteas podría ser una de las metodologías. Hemos visto tristemente que en redes sociales han dado metodologías como esas, pero por favor, eso no existe. Hasta que no exista el decreto, no está dada la metodología y no sabremos cómo es el cálculo. Entonces, seguramente si estás atento a nuestras charlas, en 1 o 2 días verás cuál es la metodología apenas tengamos el reglamentario. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No me quedó claridad con respecto a los empleados que lleguen a tener durante el mes la novedad de incapacidad. En efecto, ellos no están prestando el servicio por su condición de incapacidad, pero como contrato de trabajo está vigente y el pago se hace con concepto de incapacidad porque la retribución de la EPS usualmente llega meses después. Entonces, ¿por qué estas personas no serían como dentro del alcance para solicitar el subsidio? Eso es lo que, digamos, o a lo que nos lleva, digamos, la falta de claridad por parte del decreto, porque eso pudiera dar lugar a que el día de mañana el empleador tenga que retribuir o devolver ese aporte recibido por ese trabajador que inicialmente estaba normalmente activo y que luego ingresó en una situación de incapacidad. En estricto sentido, tal como tenemos el decreto 639 hoy 11 de mayo a las 7 de la noche, ese trabajador podría seguir siendo beneficiario del aporte estatal. Sin embargo, en vista de que la UGPP va a estar por allí muy recelosa, cuidando y mirando, entonces, haciendo las veces del abogado del diablo, si se nos permite, pues la UGPP pudiera decir, no, un momento, esta empresa Pepito Pérez SAS, prácticamente le está sacando partido doble al salario de este trabajador, porque primero que todo lo está cobrando por el lado de la incapacidad que paga la ARL o la EPS y también me está cobrando una parte a mí como Estado. Entonces pudiera haber eventualmente algún tipo de sanción en ese sentido. Entonces de allí que demandamos o que esperemos a que en el próximo decreto reglamentario, pues en el caso puntual de los trabajadores bajo incapacidad se aclare cuál sería el tratamiento, si se accede o no al aporte por parte de ellos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Bueno, en el caso de mi empresa, en este momento nosotros tenemos 14 trabajadores suspendidos. Si ahorita se solicita el beneficio y se accede para los 6 trabajadores que estamos vigentes en el momento, y si nosotros deseamos activar nuevamente una persona en el próximo mes que se vaya a hacer la solicitud, ¿se puede incluir esta persona o no? Sí, porque ya digamos para el próximo mes ese trabajador o el X número de trabajadores que tú hayas reactivado ya no estarían bajo la condición de haber estado suspendidos o bajo licencia no remunerada en el mes de la postulación. Y era, digamos, pues como la inquietud que mencionábamos al inicio de la charla, porque la norma no es clara en el sentido de determinar si el hecho de haber estado durante el mes bajo la novedad de suspensión o licencia no remunerada implique que por el hecho de que un solo trabajador de toda la empresa la empresa pierda todo el beneficio, o solamente se excluya a ese trabajador puntual que estuvo bajo la medida de la suspensión. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mira, si en el caso de las suspensiones, si nosotros tenemos suspendidos unos trabajadores, pero esas suspensiones aplican hasta a partir del 1 de mayo, en la pila no me van a aparecer esas suspensiones, sino en la pila siguiente. En ese caso,
ustedes nos decían, tienen que tomar la pila de febrero con la de mayo, pero si es así, yo simplemente tengo en cuenta las suspensiones que aún no están notificadas en la pila. Hay que tener en cuenta, porque recordemos que para determinar los trabajadores que se van a cobijar con el decreto, hay que mirar, hay que tener el menor valor entre los trabajadores que estaban activos al mes de febrero del 2020 y los trabajadores activos en el mes de la postulación. Entonces, si las suspensiones de esos contratos de trabajo se van a hacer efectivas apenas ahorita en el mes de mayo, y la seguridad social de mayo que se paga en junio, quiere decir entonces que se podría entonces aplicar al beneficio, porque yo en la seguridad social del mes de mayo, pues ¿cuál estaré pagando? La del mes de abril. Entonces ahí, digamos, no habría inconveniente en poder acceder al beneficio. No obstante, eso daría obligatoriamente después, en el proceso de fiscalización, lugar a la devolución. Porque es que recuerde que la certificación que hace el representante legal es de cuáles empleados mantendrá activos en el mes de la postulación. Entonces, si bien la pila no le va a decir que se encuentran suspendidos, sería obligación del representante legal decir que durante ese mes de mayo, por ejemplo, va a tener suspendidos a esos trabajadores. Si no lo dice, como bien lo dice el doctor Sebastián, no va a haber nada que le impida que le hagan el aporte, pero cuando haga la fiscalización, la UGPP le va a pedir la devolución del aporte de todas esas personas, teniendo en cuenta el procedimiento tributario de devolución de aportes. Yo no tomaría ese riesgo y no haría esa situación, a menos de que lo que se quisiera es, si ya tienes algún trabajador suspendido o le indicaste que iba a quedar suspendido en el mes de mayo del 2020, y dada la existencia de este aporte, la empresa dice, mejor no lo suspendamos, quitemos la suspensión, entonces en ese caso sí no vería ningún problema en que se hiciera. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, muchas gracias. Le hago una consulta. Si en el mes de abril la compañía tuvo algunos empleados con una quincena con salario y otra quincena con licencia no remunerada, ¿qué deberíamos hacer? Ese es el vacío que hemos mencionado varias veces, porque en estricto sentido literal, pues uno pudiera entender que a la luz del decreto, como la empresa tuvo trabajadores suspensos bajo el mes o durante el mes, no habría lugar a que la empresa se acogiera al beneficio. Pero también cabe la posibilidad de interpretar en el sentido de que esa suspensión no fue a todos los empleados, sino que fue a algunos de ellos y que no fue durante todo el mes. Entonces debe darse la posibilidad o debería interpretarse la posibilidad a que el aporte o el beneficio se haga de manera proporcional al tiempo en que el trabajador o el colaborador estuvo activo en la seguridad social durante el respectivo mes. Pero eso es un aspecto que digamos, requiere aclaración por parte del futuro decreto reglamentario. Doctor Sebastián, pero tal vez usted ahí no escuchó bien, porque ella preguntó no por el mes de mayo, sino por el mes de abril. Entonces no sé si la pregunta de ella es si en meses pasados tuve personas suspendidas o tuve personas en licencia no remunerada, ahora en mayo que no estarán suspendidas y que no estarán en licencia no remunerada, ¿puedo acceder al beneficio? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Señor, sí, usted no puede acceder en mayo es a los que están suspendidos o en licencia no remunerada en mayo. Pero si estuvieron en otra época suspendidos o en licencia no remunerada, eso no impide para nada, porque lo que tenemos es que no esté suspendido o no esté en licencia no remunerada durante el mes de la postulación, es decir, durante el mismísimo mes de mayo o el de junio o el de julio o agosto, para los que puedan acceder hasta agosto a esta situación. Doctor, muchas gracias por la aclaración. Inclusive esas licencias no remuneradas fueron solicitadas por los empleados, no fueron impuestas por la compañía. En caso de que ellos sigan con esas licencias no remuneradas en el mes de mayo, ¿qué debemos hacer? No, ahí no acceder. No se puede acceder al beneficio.
no acceder al beneficio, sino solo por aquellos, solo y estrictamente por aquellos que no estén en licencia no remunerada y que no estén suspendidos, haciendo gala de lo que decía el doctor Sebastián, que hay una dualidad de interpretación que puede hacer que no esté ninguno suspendido o que solamente estén algunos suspendidos. Es decir, de la lectura del decreto se desprendería que usted puede tener 50 suspendidos y 50 no. Por los 50 que no, puede pedir el aporte. Otra interpretación de la norma es, tengo 50 suspendidos y 50 no, entonces no puedo pedirla por ninguno. La realidad es que como está hecho el decreto, es que yo la puedo pedir por los 50 que no están suspendidos. No obstante, la norma no quedó con mucha claridad y por eso hemos dicho, espere un momentico a ver cómo sale el reglamentario, porque podría ser que el reglamentario diga, se trata de que ninguno esté suspendido, porque por demás eso es lo que se observa en los medios de comunicación que han dicho los funcionarios, aunque los medios de comunicación no son ninguna fuente de información segura para este tipo de situación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, quisiera sí que aclaráramos un poco el tema de la seguridad social del mes en que me postulo. Si yo me estoy postulando en mayo, sale todo lo que nos falta el 18, yo me estoy postulando después del 18, estoy todavía en mayo, y la seguridad social de mayo yo la voy a pagar es a principios de junio. Entonces, si yo me postulo en mayo, yo voy a tomar la seguridad social que pagué en mayo, que correspondía a abril. ¿Sí? No, no es eso. Ahí tenemos un error de interpretación. Vamos a ver. La seguridad social que usted coge es la de febrero para saber cuántos trabajadores tenía usted en la pila de febrero. En eso estamos absolutamente claros. Y los va a comparar con los trabajadores que usted sabe que en el mes de mayo no van a estar ni suspendidos ni van a estar con licencia no remunerada, hasta donde vamos en este momento. Independientemente que la entidad no lo vaya a saber por la planilla, no se peguen al tenor literal de la planilla, no. Para el mes de mayo no, porque mire usted que el subsidio se lo van a dar antes de que acabe mayo. Entonces es usted como representante legal el que tiene que decir, yo voy a mantener el empleo durante el mes de mayo de X trabajadores. Con esa certificación suya es que le van a dar el auxilio. La planilla de seguridad social va a servir es para que lo fiscalicen. Porque cuando usted presente en junio la planilla correspondiente al mes de mayo y aparece que solamente tiene ahí 50 trabajadores activos y todos los otros suspendidos, pero usted pide un subsidio por 100, entonces lo que le dieron fue 50 subsidios más y tendrá que devolver inmediatamente con un procedimiento que no conocemos, como lo decíamos ahorita en la conferencia, los recursos que le dieron de más. Ok. Y gracias por su pregunta. Por aquí en el chat tenemos unas preguntas. César Iván Moncada nos pregunta que si las temporales pueden solicitar el beneficio. Sí, las temporales pueden acceder al beneficio, no hay una restricción en ese sentido. Las temporales son los empleadores de los trabajadores que ellos colocan en misión dentro de las respectivas empresas usuarias con las cuales ellas contratan la prestación de estos servicios temporales, o sea que ellas pueden acceder a tal beneficio. Yolima nos pregunta, ¿esto es solo para salarios que se van a pagar en mayo? Sí, señora, de mayo hasta julio o eventualmente hasta agosto. Para los que se pagaron en abril no está diseñado el beneficio. Por aquí nos pregunta María Orduz Mejía, en caso de que el empleado estuvo incapacitado en todo el mes de febrero y en mayo ya está activo, al mirar la diferencia de un mes a otro, significaría que sobre ese empleado no se recibiría el beneficio. No, sí se podría recibir, María, porque el hecho de que el trabajador estuvo incapacitado de todas formas implica que el trabajador estuvo activo en la seguridad social del respectivo mes de febrero, entonces él en realidad nunca ha dejado de estar activo, o al menos a los ojos del decreto, porque digamos que lo único que excluye el decreto para que el trabajador no se vea beneficiado con el aporte estatal es que tenga reportada la novedad de suspensión del contrato de licencia no remunerada, y recordemos que la incapacidad temporal médica no suspende el contrato de trabajo. Luego, pues,
ese trabajador incapacitado en febrero puede postularse o podría recibir el beneficio en mayo. Bien. Bien, por aquí nos pregunta OHCN, mis ingresos son por servicios y facturo mensual, pues aplico teletrabajo, sin embargo mis cuentas por cobrar vienen en aumento, pierdo liquidez, aplico o no aplico, no sé, yo creo que no sé, doctor Mauricio, si falta alguna información para esa pregunta o si se comprende. Sí, parece que la prestación de servicios, si es lo que tiene su contrato de prestación de servicios, no aplicaría desde ningún punto de vista. Y para efecto de los ingresos, como lo decíamos ahorita, el decreto no hace ninguna claridad de que se trate de caja. Al no ser así, las normas sobre interpretación y hermenéutica de ese tipo de decretos dice que debe ser lo que se entiende por ingreso para los tipos de personas jurídicas, caso en el cual ya tenemos que coger la norma tributaria, la norma contable, y sería bajo la modalidad de devengo causación, así que no habría posibilidad de establecer el ingreso o hacer las cuentas después por el ingreso por caja. Pues repito, nos hace falta el decreto reglamentario. Si el decreto reglamentario dice, entiéndase por ingreso la plata efectivamente recibida, ese será el tipo de ingreso. Mientras tanto, el ingreso pareciera ser por devengo causación. Correcto. Y la última pregunta es que si aplica para empleados nuevos. Pues habría que hacer el ejercicio, Claudia, si comparando la pila del febrero del 2020 frente al número de trabajadores que el empleador certifica al momento de hacer la postulación, si a pesar de que hay empleados nuevos, el número menor sigue siendo sigue siendo por lo menos el que indica el empleador al momento de postularse. Si allá hay empleados nuevos, pues eventualmente podrían también verse beneficiados. Es decir, el hecho de que el trabajador no haya estado activo en la planilla de febrero no significa necesariamente o forzosamente que al momento de postularse no se vaya a ver beneficiado, porque depende de que si entre la planilla de seguridad social de febrero del 2020 y el número de trabajadores que certifique el empleador al momento de hacer la postulación, si este último es menor, así hayan empleados nuevos, esos empleados nuevos se van a ver igualmente cobijados con el aporte estatal. Esa pregunta muy buena, doctor, se van para dar el siguiente ejemplo. En el mes de febrero, los trabajadores eran Hugo, Paco y Luis. Habían 3 trabajadores. En el mes de mayo son Pedro, Juan y Carlos. No son los mismos empleados, pero son 3 empleados. Caso en el cual 3 y 3 no hay ninguno menor. Así que el auxilio será por 3. Oigan, pero los empleos son nuevos, porque es que es Pedro, Juan y Carlos, que no eran el mismo Hugo, Paco y Luis. No, aquí no se trata de que las mismas personas, pero sean las mismas personas de mayo. Se trata de que el número de empleos de febrero sea el número de empleos de mayo. Entonces, no se trata de distinguir personas, sino número de empleos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Tal vez más de 600 personas ingresaron. Les agradecemos mucho. Las conferencias de RCM y de todos sus colaboradores quedan grabadas. Las pueden ver todas en nuestro Centro de Recursos para COVID Colombia, y también está el Centro de Recursos Internacional. Allí pueden encontrar también una cantidad de información mundial, aparte de la información colombiana. Les damos a todos una feliz noche y muchas gracias por su asistencia.